Visiting? Muy bienvenidos. Welcome. El Viernes Santo, So last Friday, on Good Friday, el pastor Javier nos estuvo enseñando Pastor Javier was teaching us sobre dos jardines. about two gardens. El primer jardín fue el jardín del Edén, The first garden was the Garden of Eden que Dios creó that the Lord created con árboles hermosos, with beautiful trees, con frutos, with fruit, con flores hermosas beautiful flowers, y un río que regaba todo ese jardín. and a river that watered the whole garden. Ahí puso a Adán y a Eva That's where he placed Adam and Eve para que ellos pudieran cuidar del jardín, so that they could care for the garden, pero también para que pudieran tener una relación personal con Dios. but also so they may have a personal relationship with God. Lamentablemente el pecado entró a la humanidad. Unfortunately, sin came into humanity. La serpiente engañó a Adán y a Eva The serpent deceived Adam and Eve, y ellos sufrieron las consecuencias del pecado. and they suffered the consequences of sin. La Biblia nos enseña que ellos tuvieron que enfrentar la muerte también. The Bible tells us that they had to face death themselves. Sin embargo, Dios prometió But the Lord promised que iba a enviar un Salvador that he would send a Savior, y que iba a ser el hijo de la mujer. that it would be from the woman's seed, Y él los iba a regresar al jardín de nuevo that con Dios. he would bring them back to the garden with God. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Can you give glory to God? El siguiente jardín The next garden fue el Getsemaní, was in Gethsemane, donde el Hijo de Dios where the Son of God estuvo hablando con Dios. was speaking with God. Esa era una noche. And on that night, Jesús sintió angustia, Jesus suffered agony, aflicción, affliction. soledad, Even he was even lonely porque se aproximaba la dolorosa cruz. because that painful time of the cross and for him to bear the sins of this world was coming. Sintió los efectos de las consecuencias del pecado. He felt the effects of the consequences of sin. 3 veces oró. 3 times he prayed. Se fortaleció, dice la palabra, The Bible says that he strengthened himself y venció donde Adán falló. and he conquered what Adam failed. Enfrentó la cruz, He faced the cross. cargó nuestros He pecados carried our sins y murió. and he died. Pero la historia no termina ahí. ¿Cuántos But pueden dar gloria a thank Dios God por that eso? the story doesn't end there. Can you give God praise? Jesús fue sepultado Jesus was placed in the tomb junto a otro jardín in another garden. y ahí resucitó el And he Señor. resurrected on the third day. Venció al pecado, He conquered sin. venció a la He muerte conquered death. y venció al enemigo una And he vez y para conquered the enemy siempre. once and for all. Su resurrección, amada iglesia, His resurrection, beautiful church, es esencial para nuestra fe. is essential for our faith Pues la resurrección de Cristo because the resurrection of nos Jesus, asegura it assures us el perdón de the nuestros pecados. forgiveness of our sins. Nos asegura la salvación It assures us salvation y la vida eterna. and eternal life. Entremos entonces al pasaje de hoy. So now we get to today's passage in the garden, in the garden, En el pasaje del jardín de la tumba. the garden tomb. Juan 20, versículos 11 al 18. So let's go to John 20, verses 11 through 18. 18. Si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra. If you're able, please stand for the reading of the word. If you're not able, we stand in spirit and body. So dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stood to look into the tomb. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, And she saw 2 angels in white, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, sitting where the body of Jesus had lain, uno a la cabecera one at the head y otro a los and pies. the other at the feet. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. They said to her, Woman, why are you weeping? Porque se han llevado a mi Señor And she said to them, They have taken away my Lord, y no sé dónde lo han puesto. and I le do not contestó know ella. where they have laid him. Al decir esto, Having said this, se volvió she turned y vio around and saw a Jesús sentado ahí, que Jesus estaba ahí, there. pero no sabía que era Jesús. But she did not know that it was Jesus. Mujer, ¿por qué lloras?, He said to her, Woman, why are you weeping? le dijo Jesús.
Jesus said, ¿a quién buscas? whom are you seeking? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Supposing that to him to be the gardener, she said to him, Señor, si usted se ha llevado, dígame a dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Sir, if you have carried him away, tell me where you had laid him, and I will take him away. María le dijo, And Jesus said to her, Jesús. María le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Rabboni, she turned into him, she said, Rabboni, ¿qué quiere decir maestro? which means teacher. Jesús le dijo, And Jesus said to her, suéltame, do not cling to me, porque todavía no he subido al Padre. for I have not yet ascended to the Father. Pero ve a mis hermanos But go to my brothers, y diles, say to them, subo a mi Padre I am ascending to my Father y Padre de ustedes, and your Father, a mi Dios to my God y Dios de and ustedes. your God. María Magdalena fue So Mary Magdalene went y anunció a los and discípulos, announced to the disciples, he visto al Señor, I have seen the Lord, y que Él le había dicho estas cosas. and that he has said to her these things. Oremos. Let's pray. Señor, te damos gracias Lord, we do thank you por este día hermoso, for this beautiful day donde podemos celebrar tu resurrección. where we can celebrate your resurrection. Y Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra And Lord, help us to live in your word hasta que tu palabra viva en nosotros. until your word lives in us. Y Señor, ayúdanos a llevar la verdad de tu And palabra help us to bring the truth of your word a cada rincón de cada to vida. every corner of every life. Y Señor, ayúdanos a ser una iglesia de discípulos de Jesús, And Lord, help us to be a church of disciples of Jesus que hace discípulos de that Jesús. makes disciples of Jesus. Amén. Amen. Pueden tomar su asiento. May be seated. También aquí hay lugar, aquí atrás. Si necesitan lugar, aquí hay lugar al frente, atrás. There are some more spaces here on this side. If you're sitting next to an empty chair, just move over so that they can see that que hay aquí hay, there's other spots right here. There's 2 spots right here. Hay más asientos de este lado también. Recórranse si no hay espacio, si tiene un espacio en medio para que las otras personas que van entrando se puedan sentar. Aquí hay espacio al frente. Okay. Great. Ok, vamos a la palabra entonces. Let's go to the Word of God. La tumba abierta es el regreso al jardín. So the open tomb is the way back to the garden. Jesús, hemos aprendido en el Evangelio de Juan We've learned in the Gospel of John que Jesús tuvo muchos encuentros divinos con personas. that Jesus had many divine encounters with people. Y antes que el Evangelio de Juan termine, And before the Gospel of John ends, Jesús tiene otro encuentro divino con María Magdalena. Jesus has another divine encounter with Mary Magdalene, Así como quiere tener un encuentro contigo. just like he wants to have an encounter with you. María era una persona ordinaria, Mary was an ordinary person, como tú y yo. just like you and I. La palabra nos dice que ella era una mujer judía, The Bible tells us that she was a Jewish woman, pero Jesús había cambiado su vida radicalmente. but Jesus had changed her life radically. Porque cuando tenemos un encuentro con Jesús, Because when we have an encounter with Jesus, nuestra vida nunca es igual. our amada life iglesia. will never be the same. La Biblia dice que el Señor expulsó 7 demonios de The ella. Bible tells us that Jesus had expelled 7 demons from her, Ella se convirtió en una discípula de and Jesús. she became a disciple of Lo Jesus. siguió apasionadamente. She went after him passionately. Estuvo al pie de la cruz. She was at the feet of the cross, Y ahora le muestra le quiere dar un homenaje final a Jesús and en she la tumba. wants to give a final homage to him at the tomb, anointing him. Esta mañana hemos celebrado, amada iglesia, This morning, beloved church, we have celebrated como María. like Mary. Le trajimos al Señor nuestras especies aromáticas, We bring to the Lord our Con- spices como nuestras alabanzas que le ofrecimos with our en esta worship mañana. that we give him this morning. Pero eso no fue el caso con María en ese día. But it wasn't the case with Mary that morning. Ella visitó la tumba She antes que did el come to sol the tomb before the sun came saliera. up. La Biblia nos dice que ella vio que la piedra había sido removida de la tumba. And the Bible tells us that she saw that the stone had been rolled away from the tomb. Inmediatamente corre a los discípulos. And immediately she runs to the disciples Viene Pedro y Juan with Peter and John. y ven y entran a la tumba. And they come to the tomb. Ven que la piedra está removida They see that the stone has been rolled away y que el cuerpo ya no está ahí. and that the body is no longer there. Y entonces le creyeron a María. And they believed Mary. Pero se fueron asombrados. But they went away, ¿cómo se dice? Astonished.
María entonces, lo dice la palabra, But the Bible tells us that Mary, que ella lloró amargamente that she wept junto a la tumba. by the tomb. Pero ella tomó 3 pasos que la acercaron al Cristo resucitado. But she then took 3 steps that brought her closer to the resurrected Christ. Primero, The first. entró adentro, She did look into the tomb. miró adentro de la tumba, She looked inside. miró que estaba vacía, She saw that it was empty, que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. that the body of Jesus was no longer there. Amada iglesia, nosotros Beloved church, us. no pudiéramos acercarnos a Dios We would not be able to come to God si no fuera por la muerte del Señor if it wasn't for the death of our Lord y la resurrección de Cristo. and the resurrection of La barrera Christ. que había entre nosotros y Dios, The barrier that was between us and the Lord, el Señor la removió. the Lord has Cristo. removed it. Christ removed it. La piedra estaba removida The stone had been rolled away. y eso era el regreso al jardín. And this was the way back to the garden. Luego vemos que ella tiene un encuentro con 2 ángeles. And then we see that she has an encounter with 2 angels. Ellos estaban sentados al pie de donde estaba la cabecera de Jesús y los pies de Jesús. They were seated both at the feet and at where the head of Jesus had laid. En mi grupo de vida, In my life group, una de las personas dijo, esto se parece al arca de Jehová, this seems like the ark of the covenant, donde ofrecían, donde de una vez al año traían el sacrificio y exprimían la sangre sobre él. where they would bring sacrifice once a year and they would sprinkle the blood over it. La muerte de Cristo, The death of Christ, pero también la resurrección, but the resurrection as era well. evidencia It's evidence que ahora teníamos acceso de nuevo al jardín. that we now have access to the garden. Pero María no había entendido esto, But Mary had not understood this igual como truth, los discípulos. just like the disciples. Pero luego ella habla con con los ángeles. But then she speaks to the angels speak to her. Los ángeles dicen, ¿por qué lloras? They ask her, why are you weeping? Y esta pregunta es como una exhortación para ella. And this is like an exhortation kind of, Porque ese no era un momento para estar de luto. because it was not a moment to still be mourning. Era un momento para celebrar. It was a moment of celebration Porque la tumba estaba vacía because the tomb is y empty Cristo había and resucitado. Christ has resurrected. Era un momento para decir gloria a It was Dios. a moment to shout glory to God. El Mesías ha The Messiah resucitado. has resurrected. Pero María había olvidado las palabras de Jesús. But Mary had forgotten the words of Jesus. Igual como tú y yo, Just like you and I sometimes. que muchas veces olvidamos las palabras del Sometimes we Señor. forget the words of our Lord. Olvidamos las promesas que el Señor nos hace. We forget the promises that He has made to us. Vivimos en luto, We live in mourning, en derrota. in defeat. Pero Jesús But era más Jesus is more que un filósofo. than a philosopher. Jesús era el Hijo de Dios. He was the Son of God. Jesús, los milagros que hemos visto en el Evangelio de Juan The miracles that we have seen in the Gospel of John, eran evidencia they're evidence que Jesús era el Mesías, that Jesus, the Messiah, que Él iba a resucitar. Él dijo, that He yo voy will a resurrect. resucitar. He said, I will resurrect. I will resurrect. Y entonces, amada iglesia, Beloved church, ¿qué te está impidiendo entrar a una nueva vida que what Jesús is ofrece? keeping you away to walk into the new life that Jesus offers? Esa es la pregunta de hoy. That is the question for today. ¿Qué te está impidiendo What is preventing you de to venir a step Jesús? into this life, to come to Jesus? Luego pasamos al segundo punto, que Jesús Then we see that Jesus, es el jardinero He is the gardener que restaura el jardín. that restores the garden. El versículo 14 y 15 Verse 14 and 15. dice, al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, Having said this, she turned around and saw Jesus standing there, pero no sabía que era Jesús. but she did not know that it was Jesus. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? ¿A quién buscas? Whom are you seeking? Vemos que Jesús tiene una conversación con María. We see that Jesus has this conversation with Mary, Igual como aprendimos el viernes del el primer jardín, just as we learned on Friday about the first garden, que Adán y Eva hablaban con Dios. that Adam and Eve would have conversations with God. Vemos a un Jesús relacional. We see a relation of Jesus.
Un Jesús que está atento de nosotros. One that is mindful of us. Que igual como Dios, That just like God, que buscaba a Adán y a Eva, who is seeking Adam and Eve, también nos busca a nosotros. he also seeks after us. ¿Puedes recordar ese momento cuando Jesús te llamó a ti? Can you remember that moment when Jesus called out your name? Cuando se acercó a ti. When he came close to you? Veo que algunos aquí dicen que sí, se recuerdan. I see that some of you are nodding your heads, saying yes, you remember. ¿Qué de los otros que no dijeron sí? What about the rest? Cuando era niño, When I was a child, me gustaba un programa que se llamaba Home Improvement. I used to love this TV show Para que todos los se llamaban millennials. Componiendo la Casa. Para todos los millennials que están aquí, ¿cuántos millennials How hay many aquí? millennials are here? Do you remember that show? En ese programa había un personaje que se llamaba Wilson W. Wilson. There was a man in that program. His name was Wilson W. Wilson, Y el protagonista del show, and the main protagonist in the show, Tim Taylor, Tim, siempre cuando tenía un problema, whenever he had a problem, salía fuera a su jardín. he would go out to his garden, Y al otro lado del muro and on the other side of the fence, estaba Mr. Wilson. siempre estaba el señor Wilson. Y nunca en toda la serie se vio su rostro, siempre se And miraba in the whole TV show and all of the seasons, never did Solo we la see la his gorrita. face. We only saw from solo this la gorrita. his hat. Y yo siempre pensé, algún día vamos a ver su rostro. And I thought maybe one day we will see his face. Pero nunca se vio en toda la But serie. in the whole series, I don't think we ever saw his face. Les cuento esto I say this porque Jesús se acerca a María, because Jesus does come to Mary, igual como este personaje, maybe like this character. y María no lo reconoce. And Mary does not recognize María him. venía buscando a un Jesús muerto. Mary came to the tomb looking for a dead Christ. Venía a buscar a un Jesús que su cuerpo estaba destrozado. She was looking for a Jesus, a body that had been put to mess. Pero la muerte, But death, ni la tumba, neither death, Ni los nor the líderes tomb, religiosos, nor the religious leaders, ni los poderes políticos nor the political powers of the pudieron time were able detener to keep a Jesús, Jesus in the tomb porque Él resucitó. because he resurrected. El versículo 15 dice, Verse 15 tells us, ella pensando she was thinking que era el que cuidaba el huerto, that he was the gardener. le dijo, She said to him, Señor, if you, Lord, sir, si usted se lo ha llevado, if you carried him away, dígame dónde lo ha puesto tell me where you laid him, y yo me lo llevaré. and I will take him away. María en medio de su moquera, no sé si usted ha tenido Yeah, esos momentos. Mary, in the midst of her, There are boogers pouring. Sus lágrimas, su chilladera, como in dice Laura the aquí. midst of her crying, let's put it that way, En medio de sus ojos roqueros, no sé las mujeres si han tenido. in the midst of that mascara just pouring down the cheeks. Esa es mi broma con Suni. This is what I tell my wife Cuando ella tiene esos momentos when con she Dios. has those mascara moments with God. Ella asume Mary assumes de que es un jardinero that she's speaking to a gardener. y le pregunta por el And cuerpo. she says, where have you laid him? Aunque ella asume, Even though she assumes that he's está the en lo gardener, correcto. she's actually right. Porque Jesús es el jardinero Because Jesus is the gardener que vino a restaurar el camino hacia la that came to presencia de restore Dios. the way to the presence of God. Es el jardinero He is the gardener que tiene un encuentro personal con nosotros, that has a personal encounter with us, que remueve todo lo que causa muerte y that sequedad en removes nosotros, everything that el may pecado, cause death. que usa las sin. herramientas de un jardinero, He uses the tools of a que gardener, empieza a cortar todo aquello And he que starts no, to clip no está, away que nos está quitando la vida, everything that's draining life out of you. que empieza a remover todo lo muerto, las He hojas muertas removes all the dead con sus weeds, all the herramientas. dead branches. No sé a quién estoy hablando en esta I don't know who mañana. I'm speaking to this morning. Y luego siembra su palabra en nosotros. And then he sows his word in us. Empieza a abonarla en nosotros. And he makes it grow in us. Nos empieza a regar. And he pours water. Y luego empezamos a dar fruto para el Señor. And then we begin to give fruit for the Lord.
El Señor es el jardinero por excelencia. The Lord is a gardener by excellence. Y Él te invita esta mañana. And He's inviting you this morning. Más bien, Él te ha estado buscando a ti. As a matter of fact, He's been seeking after you. Jesús le dijo a quién buscas. The Lord says, who are you seeking? Jesús quería hacer a María reflexionar He wanted Mary to reflect. en qué clase de Salvador ella buscaba. What type of Savior was she seeking? ¿Buscaba a un Salvador muerto Was she seeking a dead Savior o uno vivo? or one that is alive? Porque el Cristo resucitado Because the risen Christ tiene el poder has the power para levantarme to lift me de la condición en la que yo estoy from whatever viviendo. condition I'm living Tiene in. el poder He has the power para to transformarme transform me, y tiene el poder para restaurar también. and He has the power to restore. Tiene el poder para sanar. He has the power to heal, Tiene el poder para dar vida and He has the eterna. power to give eternal life. Eso es el poder del Jesús That is resucitado, the power of iglesia. the resurrected Jesus that we know. ¿Qué clase de Salvador estás What buscando en type esta of mañana? Savior are you seeking after this morning? María le dijo Mary said, a Jesús, she told Jesus, volviéndose cuando escuchó a Jesús que le dijo María, when she heard Jesus' sweet voice saying, Mary, de repente reconoció la voz. all of a sudden she recognizes the voice. Me gusta lo que dice en Juan, I love what we read in John, que Jesús es el buen pastor. that the Lord is our good shepherd. Nos llama por nombre. He calls us by name. Y dice Jesús, mis ovejas oyen mi And He voz says, my sheep know my voice. y yo las conozco And I know them. y me siguen. And they follow me. Inmediatamente María Immediately, Mary reconoció la voz de Jesús. Recognizes the voice of Jesus. Conocía la voz de su maestro She knew the voice of her Lord. y gozosamente lo llamó y le dijo, And she maestro. calls after him and she says, Lord. Conocía a Jesús porque él había transformado su vida. She knew Jesus because He had transformed her Le había life. dado un nuevo propósito. He had given her a new purpose. Y fue la primera en ser testigo And she del was Jesús the first to be the resucitado. witness of a resurrected Jesus. Mary. María Magdalena. Jesús cambió su luto Jesus changed her mourning en alegría. into dancing. Como cantábamos esta mañana, Just like we were singing this que morning. Él ha cambiado mi lamento That He en has baile. changed our mourning into dancing. Hoy Jesús quiere cambiar Today tu Jesus lamento wants to en change your baile. mourning into dancing. Pero muchos aquí, But many of us here, Jesús los ha estado llamando por nombre the Lord has been calling us by name, y no le han respondido. and we haven't answered the call. Si tú eres esa We persona, haven't responded. If you are that person esta mañana this morning, Jesús te está llamando por nombre. a Jesus ti is también. actually calling you by name today Que lo sigas. to follow Him. ¿Qué te está impidiendo seguir a Jesús como What- su discípulo? What keeps you from following Jesus as his disciple? ¿Tu incredulidad? Is it your lack of belief? ¿O tal vez lo que dirán tus amigos o tus familiares? Or whatever your family members and your friends may say? Jesús te llama hoy, Jesus is calling you today, como María. like Mary. Ven a Él, Come to Jesús. Him. Come to Jesus. Luego entramos al último punto. We come to the last part of this. Jesús nos llama a ser testigos de la resurrección. And Jesus calls us to be witnesses of the El versículo resurrection. 17 dice, Verse Jesús le dijo, 17 says, Jesus said to her, suéltame, do not cling to me, porque todavía no he subido al Padre. for I have not ascended to the Father. Pero ve a mis discípulos But go to my brothers y diles, and say to them, subo a mi Padre I'm ascending to my Father y Padre de and ustedes, your Father, a mi Dios to my God y Dios de and ustedes. your God. El jardín de la tumba The garden tomb es la entrada de regreso is the way back a una comunión con to a Dios. communion with the Lord. Pero no es para disfrutar egoístamente, But it's not so that we can just enjoy it by sino ourselves. para invitar a otros también, It's so that we can invite others into this joy, para que puedan también disfrutar una relación con Jesús. so they may also enjoy of having a relationship with Jesus. Jesús le dice a María, Jesus tells Mary, suéltame, don't cling to me, porque aún no he subido a mi for I Padre. still have not ascended unto the Father. Me gusta lo que Hebreos dice, I Hebreos love what 9:12, the book of Hebrews says, 9:12. porque dice que Jesús como nuestro sumo sacerdote It says that Jesus, as our
high priest. entró al lugar santísimo He came to the holiest of holies una vez y para siempre. once and for all. No por medio de la sangre de machos cabríos Not y through the blood, becerros, not through the blood of sheep, sino por medio de su propia sangre, but through his own blood, obteniendo obtaining la redención eterna. the eternal redemption. A eso se refería Jesús cuando le dijo, suéltame porque aún no he subido al Padre. That's what Jesus was referring to when he Jesús said, do not tenía- cling to me, I have not gone up to the Father. Subir al Padre y presentarle su sacrificio, He needed to bring forth that perfect sacrifice, su sacrificio perfecto, the perfect sacrifice, para que una vez y para so siempre that once and for all, aquellos que creen en Cristo, those that believe in Jesus, sus pecados son perdonados the sins are forgiven, y pueden disfrutar de una relación con Dios. and they may enjoy a relationship with God. La resurrección de Cristo The resurrection with nos Christ, reconcilia con it Dios. reconciles us with Somos God. hechos hijos de Dios. We are made children of God. Dios se convierte en nuestro Padre God becomes our Father, y formamos parte de la and we familia de belong Dios. to the family of God. María Magdalena Mary Magdalene inmediatamente fue obediente a la voz de was Jesús. obedient immediately. Dice, María Magdalena fue y anunció a los discípulos, She went and she announced to the disciples, he visto al Señor, I have seen the risen Lord. y que él había dicho And estas he had told cosas. her these things. La resurrección de Cristo debe impulsarnos The resurrection of Christ should bring us forth a compartir el mensaje a otros. to share the gospel with others. María es el modelo de un discípulo de Jesús. Mary is a model of a disciple of Jesus. Ella fue, She went. no tuvo miedo She was not afraid. y contó la noticia a And a she los shared the good discípulos. news to the disciples. Se convirtió en una embajadora de Jesús She became an ambassador for Jesus a un mundo quebrantado to a broken world y en tinieblas, in darkness, invitándolos de nuevo al jardín bringing con them Jesús. back to the garden, inviting them back to the garden with Jesus. Ella anunció, And she said to he them, visto al I Señor. have seen the risen Lord. I've seen the Lord. ¿Será que yo estoy compartiendo con otros? Could it be that we are sharing the Lo que good Jesús news ha with hecho en others? What God has, what Jesus has done in our lives? La muerte y resurrección de Jesús The death and resurrection of Jesus, nos restaura it restores us. de nuevo al jardín. It brings us back to the garden. Ella invitó a otros. She invited others. Igual como Jesús esperó a María, Just like Jesus was waiting for Mary, hoy te espera he's waiting for you. y te invita a creer en Él. And she invites you to believe in Como him. He tu invites you to believe Salvador. in him as your Savior, Para que puedas vivir so that you may live una eternidad in eternity con Él. with him. Kathy? As we heard from Pastor Henry, Como escuchamos ahorita, we are supposed to live into our resurrected life debemos de vivir la vida resucitada by going to this broken world al ir a este mundo quebrantado and sharing the good news of the y gospel. compartir las buenas nuevas del Evangelio. We are to invite all. Debemos de invitar a todos. We are to invite them to imagine eternity with Jesus. Somos invitados a imaginar una eternidad con Jesús. And we are to invite all Somos llamados a invitar a todos into the resurrected life. a la vida resucitada. After the resurrection, Después de la resurrección, Jesus was with his disciples for about 40 days, Jesús estuvo con sus discípulos por 40 días, removing all doubt. removiendo toda duda. And one day he went up to heaven, Y un día subió al cielo and he went up to prepare a y place, fue a preparar un lugar for you and me. para ti y para mí. And he promised that he would return soon. Y él prometió que un día regresaría. Listen to that. He promised that he will return Escuchen eso. soon. Él dijo que iba a regresar. Listen to that. He promised that he will Escuchen return eso. soon. Dijo que iba a regresar pronto. The fourth garden El cuarto jardín that we will now see que vamos a ver ahora is precisely the one which all have put their faith in Jesus Christ will one day live in. es precisamente para aquellos que han puesto su fe en Jesús, van a vivir en él.
those who do God's will aquellos que hacen la voluntad de Dios, and not their own will. no su propia voluntad. They will spend an eternity with God in this garden city. Ellos estarán por la eternidad en este jardín. Let's see how John describes this place. Vamos a ver cómo Juan describe este lugar. I'm not going to read the passage, but I'll give you some highlights. No voy a leer el pasaje, pero voy a darles unos pocos puntos de este pasaje. In Revelation chapter 22, En Apocalipsis capítulo 22, John tells us that in that holy city there is a river of life. Juan nos dice que en esa ciudad santa hay un río de vida. And that river flows out of the very presence of God. Y ese río fluye de la presencia de Dios. Not only the throne of God, but also the Lamb is there. Pero no solamente el río está ahí, sino la tierra está ahí. No, the Lamb. Oh, sino el Cordero. cordero, el Yeah. cordero. Jesus is there. Jesús está ahí. And also that river goes through the middle of the city. Y ese río corre en medio de la ciudad. And there is a tree of life. Y hay un árbol de vida. Oh, the tree of life from Eden ¿Se recuerdan el árbol de vida del Edén? will be in this new garden city. Estará en nuestra nueva ciudad del jardín. So the first garden, Eden, El primer jardín del Edén. and now this garden in the eternal Y city ahora este jardín en la ciudad eterna are the bookends of what we know as the story of humanity. son las orillas de los libros de la historia de la humanidad. So, and also there in this city, Y en esta ciudad también, the Bible says that there will be no more, a curse. que en esta ciudad ya no habrá más maldición. And also that we will be able to see God. Y que vamos a poder ver a Dios. We will be able to see Him face to face. Vamos a poder verlo cara a cara. Remember Mr. Wilson? We never saw his face. ¿Se acuerdan de la historia de Mr. Wilson? Nunca se vio su rostro. Well, we will see God's face. Pero nosotros vamos a ver el rostro We de will see Dios. God's face in this new Vamos city. a ver el rostro de Dios en esta nueva ciudad. But not only will we see His face, Pero no solamente veremos su rostro, but we will also serve Him. pero le vamos a servir a Él. And we will serve Him. He's going to be the light for us. Vamos a servirle y Él va a ser nuestra luz. There's no need for sun No habrá necesidad para sol, because He will illuminate the whole porque Él city, ilumina toda la the ciudad, whole world. todo el mundo. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we thank you. Señor, te damos gracias. Thank you for safeguarding your word Gracias por guardar tu palabra. so that in a day like today, Para que un día como hoy we can read it and we can be edified by it. podamos leerla y ser edificada por ella. And Lord, we thank you for the resurrection. Señor, te damos gracias por la We resurrección. thank you that you've gone to prepare a place for Te us. damos gracias porque has sido preparado un lugar para We nosotros. thank you for the eternal city. Gracias por la ciudad eterna. We thank you for restoring paradise for us. Te damos gracias por restaurar el paraíso para nosotros. Querida familia, Beloved church, as good as life may seem in this world, aunque suene tan bonito esta vida aquí en este mundo, as good as life may seem in this world, aunque parezca muy linda la vida aquí en este it mundo, can never compare nunca se comparará with the ultimate deliverance de la liberación final from sin del pecado and the unhindered communion y tampoco de la comunión que es detenida with Christ that His return will bring. que el regreso de Cristo traerá. The scripture is very clear. La escritura es muy clara. And it tells us that one day Christ will return. Nos dice que un día Cristo regresará. Hebrews 9:28 puts it this way. Hebreos 9:28 dice So Christ, que Cristo, having been offered once to bear the sins of many, habiendo sido ofrecido una vez por los pecados de muchos, will appear a second time, aparecerá una sola vez, una segunda vez, not to deal with sin, no para lidiar con el pecado, but to save those who have eagerly awaited for Him. sino para salvar a aquellos que han esperadolo. On a that, Él. on that glorious day, En este día glorioso, we will meet Jesus in the clouds. nos vamos a reunir con el Señor en las And this nubes. world that we know will pass Y away. este mundo que conocemos va a pasar. And everything will be made Y new. todo será hecho nuevo. John says in Revelation 21, I saw a new heaven and a new earth. Juan dijo en Apocalipsis 21, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. And God will establish His eternal city on this new earth. Y Dios establecerá su eterna
ciudad en esta tierra. Revelations 21 describes as this new heaven and this new earth. Apocalipsis 21 describe esta nueva ciudad y esta nueva tierra y nuevo cielo. And it tells us that there God will be with his people forever. Y nos dice que Dios estará ahí con su pueblo para siempre. Remember when God placed Adam and Eve in the garden? ¿Se acuerdan cuando cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín? He placed them there so that he can rest with them, Los puso ahí para que pudiera descansar con ellos, so they can rest with him. para que pudieran descansar con But él. it was broken. Pero eso fue quebrantado. Sin came into this El world and pecado God had to entró. put them out. El pecado entró a este mundo y Dios tuvo que sacarlos del jardín. But in this new garden, Pero en este nuevo jardín, this restored garden este of jardín Eden, restaurado de Edén, God will be there with his people. Dios estará ahí con su pueblo. I don't know about you, No sé de ti, but that gives me hope. pero eso me trae esperanza. Look at what Revelations 21, 1 and 2 says. Miren lo que dice Apocalipsis 21, 1 y 2. Sorry, Revelations 22. It says, Then the angel showed me a river of water of life, Dice, luego el ángel me enseñó un río de agua viva shining like crystal, que brillaba como el cristal, coming out of the throne of God and of the Lamb. que fluía del trono de Dios y del Cordero. And in the middle of the city and on each side of the river was a tree, the tree of life, Y en medio de la ciudad en cada lado estaba el árbol de vida, which produces 12 kinds of fruit que produce 12 clases de frutos every month. cada mes. And the leaves of the tree were healing for the nations. Y las hojas del árbol eran la sanidad para las naciones. In that holy city, En esa ciudad santa there is a river of living water. hay un río de agua viva. And look, the river shines like crystal. Y ese río brilla como cristal. That means that there is no turbulence. Y no habrá turbulencia. You see, the Jewish people, Los judíos, they fear the ocean. ellos le temían al mar. They fear the turbulence of the Le waters. temían a las turbulencias del Because agua. Leviathan lived in the waters. Porque Leviatán vivía en las aguas. But this river Pero este río is crystal clear. es cristalino. There is no danger in this No habrá waters. peligro en esas There is aguas. no turbulence. No hay turbulencia. It doesn't represent any threat to them. No representa ninguna amenaza para ellos. In it, there is no danger. En él no hay peligro. In it, there is life. En él hay vida. That life Esa vida flows from the throne of God fluye del trono de Dios and it expands through the whole city. y se expande por toda la ciudad. Also, we see that there is a tree of life. Y también vemos que hay un árbol de vida. In the original Greek, the word for tree is used singular, En el griego la palabra aquí es usada singularmente, meaning there is one tree. explicando que hay un solo árbol. But if this river is massive Pero si este río es masivo and there's one tree by himself y si hay un árbol and solo it's on both sides of the river, y si está en ambos lados del río, that means that it's either a giant, massive tree significa que es un árbol inmenso that comes up, the roots are on either side of the river and it comes up like this. que las raíces están en cada lado del río y sube hacia arriba. Or we can also read this Y podemos leer esto también from the Greek del griego, to be a word in a collective form. que sea una palabra en una forma colectiva And we could understand it as trees of life. y que podamos entenderlo como árboles de vida. Like in Ezekiel, it says that trees were on both sides of the river. Como en Ezequiel que dice que habían árboles en ambos lados del río. Can you imagine this place with me? ¿Se puede imaginar este lugar conmigo? Can you imagine this glorious garden? ¿Se puede imaginar conmigo este jardín glorioso? The tree of life bearing fruit every month. El árbol de vida produciendo fruto cada mes. And its leaves bring healing to the Y sus nations. hojas traen sanidad a las naciones. Just to think about this, what loving God do we have Piensa en esto, que Dios tan amoroso tenemos. that He cares for His children? Que Él tiene cuidado de sus hijos. That He will provide everything in this eternal city. Que He will provide everything in a paradise. Que proveerá todo en esa ciudad eterna o en este paraíso. But the most important thing about this description is this, Pero lo más importante de esa descripción es esto, is that there will be no more curse. que ya no habrá más maldición. The throne of God and the Lamb will be there.
El trono de Dios estará ahí, y el Cordero, and his servants will serve him, y sus siervos le van a servir, and they will see his y face, verán su rostro, and his name will be on their foreheads. y su nombre estará sobre sus frentes de sus cabezas. Do you remember the Garden of Eden? ¿Se acuerdan del jardín del Edén? Do you remember the fall? ¿Se acuerdan de la caída? Genesis curse on mankind, La maldición que se produjo en el Edén sobre la humanidad. the curse on humanity, and the curse on the land. La maldición sobre la humanidad y sobre la tierra. Now, in this eternal city, there is no more curse. Ahora en esta ciudad santa o eterna no hay más This maldición. garden is not cursed. Este jardín no es maldecido. The curse is broken at the cross of Calvary. La maldición fue quebrantada en la cruz del Calvario. And the curse on earth has been broken with the second coming of Christ. Y la maldición de la tierra ha sido quebrantada con la segunda venida de Cristo. For there in the eternal city, Porque ahí en la ciudad eterna there will be no more curse. no habrá más maldición. Mankind who was cast out of Eden La humanidad que fue echada fuera del jardín now can see God face to face ahora podrán ver a Dios cara a cara without any restriction. sin ninguna restricción. They will have eternal communion with God. Tendrán una comunión eterna con Dios. They will be completely consecrated to God. Serán consagrados completamente a Dios. And they will serve Him perfectly. Y los servirán con perfección. There will be no doubt that we belong to God. No habrá duda que le pertenecemos a Dios. If I was in a different church, those would be shouting Si words. yo si hubiera dicho esto en otra iglesia diferente, hubieran habido gritos de júbilo. Let me try it again. Pero deje probarlo otra vez. There will be no doubt that we belong to No God. habrá duda que le pertenecemos a Dios. There will be no more suffering. No habrá más sufrimiento. We will see Him face to face. Lo veremos cara a cara. And He will wipe every tear Y from our y dice eyes. que Él enjugará toda lágrima de nuestro And ojo. death shall be no Y la more. muerte ya no existirá. And neither shall there be mourning, Y tampoco habrá mañana. nor crying. Ni tampoco habrá Nor llanto, pain. ni dolor. For those former things have passed Porque away. todas esas cosas habrán pasado. There we will be with those that have gone ahead of us believing in Estaremos Jesus. con aquellos que ya pasaron, que ya murieron. Estarán con ellos también nosotros. Estaremos con ellos. For all who are written in the Lamb's book of life will be there. Porque todos los que fueron escritos en el libro de la vida estarán ahí. Our loved ones will be there. Nuestros seres queridos estarán ahí. Our loved ones will be there. Nuestros seres queridos And we estarán will ahí. be with them forever in this eternal Y city estaremos con ellos en esta ciudad because we eterna. belong to Him. Porque le pertenecemos a Él. In that city, En esa ciudad there will be no more darkness. no habrá más tinieblas. There God will be the light. Ahí Dios será la luz. And He will make His shine face on all His people forever. Y Él hará que su rostro brille sobre su pueblo para siempre. Listen to this. Escuche esto, por favor. If there is no curse, Si ya no hay maldición ahí, that means that there is blessing. significa que hay bendición. That statement Esa declaración of blessing de bendición that the generations of the people of God have declared as a desire for temporal blessing que las generaciones han venido declarando por bendiciones temporales in that divine garden en esa ciudad o esa ciudad divina will be eternal. serán eternas. Lord, Señor, the Lord make His face shine upon you el Señor haga su rostro resplandecer sobre ti and have mercy on y you. tenga de ti misericordia. Didn't God tell the priests to bless people? ¿Recuerdan With this blessing? que los sacerdotes fueron instruidos a bendecir al pueblo con estas palabras? Well, now this blessing will be eternal. Ahora en la ciudad santa esa bendición será eterna. The face of God will shine upon us eternally. El rostro del Señor va a brillar sobre nosotros eternamente. And all the inhabitants of the eternal city Y todos los habitantes de la ciudad eterna will reign with Him forever. reinarán con Él para siempre. Listen to this. The Bible ends Escuche esto, la Biblia termina
with the restoration of the original creation. con la restauración de la original creación. And this was made possible through the cross. Y esto fue hecho posible por medio de la cruz. Jesus reconciled it Jesús la reconcilió by paying for our sin. pagando por nuestros pecados cross. en la cruz. You see, the plan never changed. El plan nunca cambió. We were supposed to live with God in that garden forever. Nosotros debíamos haber vivido con Dios eternamente en el jardín. The plan never El changed. plan nunca cambió. Despite of all the efforts of evil and all the efforts of humanity. A pesar de todas las cosas que la maldad y la humanidad trataron de hacer, God triumphs and restores his garden of rest. Dios restaura su jardín de descanso. But our reading for today doesn't end there, Pero nuestra escritura de hoy no termina ahí, because it ends with a promise. porque termina con una promesa. That is the promise that Christ makes, Esa es la promesa que Cristo nos da, that his resurrection makes a reality. que su resurrección ha hecho una realidad. And the book of Revelation assures us this. Y Apocalipsis nos asegura esto. Therefore, Entonces, I am coming quickly. he aquí yo vengo pronto. Revelations 22:7. Apocalipsis 22:7. We can trust these words. Nosotros podemos confiar en sus palabras. We can take these words to the bank. Podemos llevar esas palabras al banco. We can trust that this will happen soon. Podemos confiar que esto pasará pronto. And that is why Y es por eso we pay attention to the times. que ponemos atención a los tiempos. Because Jesus declares, Porque Cristo declaró, I am coming soon. yo vengo pronto. God blesses those who heed his words. Dios bendice a aquellos que escuchan sus palabras. So today, Entonces ahora we celebrate that Jesus rose again. celebramos que Cristo resucitó. We celebrate Celebramos that he conquered death. que conquistó a la muerte. And we celebrate Y celebramos that he will return soon. que regresará pronto. That he's coming quickly. Que viene, que aquí viene. Those are the good news. Esa es la buena noticia. And if Jesus is coming soon, Y si Jesús viene pronto, then today we have a challenge before us. entonces tenemos un reto hoy nosotros. There's a big challenge in front of us. El reto es grande ante nosotros. If he is coming soon, Si Él viene pronto, how will we respond ¿cómo responderemos nosotros to this good news? a esta buena noticia? Will we reject him ¿Será que lo vamos a rechazar or will we receive him? o será que lo vamos a recibir? Querida familia, Beloved family, Christ opened the way into the garden. Cristo abrió la entrada de nuevo al jardín. That garden that God closed because of sin. El jardín que Dios cerró por causa del pecado, Jesus has already overcome the serpent. Cristo ya venció a la serpiente, He removed the curse. removió la maldición And he invites us to drink from the river of life y nos invita a tomar del río de agua viva and to eat from the tree of life. y de comer del fruto del árbol de la vida. So let us not live Entonces, no vivamos like those who still wander outside the garden. que todavía están navegando fuera del jardín. Let us obediently, Vengamos obedientemente let us walk, y caminemos. let us guard our hearts Guardemos nuestro corazón like a holy garden como un jardín santo and move forward into the city where we will see his face again. y proceder a esa ciudad santa donde le veremos otra vez. The eternal garden awaits us. La ciudad eterna o el jardín eterno nos espera. Let us live as those who already belong to him. Vivamos como que le pertenecemos a él. Friends,
Amados amigos, thank you for visiting us today. gracias por visitarnos el día de hoy. My heart is overwhelmed with joy Mi corazón está lleno de gozo to see that you've come de ver que han venido to hear the good news of the resurrection of our Lord Jesus. a escuchar la buena noticia de la resurrección de Cristo. If you still are not a believer, Si usted aún no es un creyente, God doesn't want you to live outside the garden el Señor no quiere que vivas fuera del jardín for which you were created. por el que tú fuiste creado. Sin drove all of us out, El pecado nos sacó fuera, but Jesus opened the way back pero Cristo abrió el camino de nuevo with his death on the con cross su muerte en la cruz and his resurrection from the tomb. y también su resurrección de la tumba. And today, Y entonces hoy he invites you to enter. te invita a que entres. There is life in Jesus. Hay vida en Jesús. There is healing in Hay Jesus. sanidad en Jesús. There is light in Hay Jesus. vida en Jesús. And communion with God. Y hay comunión con Dios en Jesús. Do not be left out of the garden. No seas dejado fuera del jardín. Christ calls you Cristo te llama to leave the darkness que dejes las tinieblas and come to the garden where he himself is the light y vengas al jardín donde Él mismo es la luz and live with him forever. y vivas con Él para siempre. Behold, I Vean. stand at the door and knock. Jesús dice, he aquí yo estoy en la puerta. Revelations 3:20. Apocalipsis 3:20. If anyone hears my voice Si alguno oye mi voz and opens the door, y abre la puerta, I will come in to him entraré a Él and eat with him y cenaré con Él and he with me. y Él conmigo. Receive Jesus Recibe a Jesús as your Lord and como Savior tu today. Señor y Salvador hoy. Come to Jesus. Ven a Jesús hoy. He is inviting you to Él- eternal life. Él te invita a la vida eterna. If you don't know Jesus as your own and personal Savior, Si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador you want to receive him y today, lo quieres recibir hoy, stand on your feet. ponte de pie. Stand on your feet Ponte de pie and give public y witness da testimonio that you are público now following que hoy Jesus. quieres seguir a Jesús. Stand to your feet Ponte de pie and walk into the garden. y entra al jardín. I see you. Stand on your feet. Ponte de pie. If you don't know Jesus, don't walk out of this Si no place. conoces a Jesús, no salgas de este lugar. I see you back there. Don't walk Te out of veo, this te place. veo. No salgas de este lugar. Don't walk out of this place without having a personal encounter with the living No Christ. salgas de ese lugar sin haber tenido un encuentro personal con Jesús. Ponte de pie si de verdad quieres seguir a Jesús. Stand on your feet if you want to believe in Jesus today. Aquí hay una persona. Is there There's anybody one else? person here. Aquí hay otra persona. There's another person here. Allá hay otra persona. There's another person here. Is there anybody else? Hay alguien más. You are invited to the eternal Eres city. invitado a la ciudad santa. You are invited to live with him forever. Eres invitado a vivir con Él para siempre. Let us pray. Thank you, Lord. Oremos. Señor, gracias. Thank you, Lord, for these lives. Gracias por esta vida.